otra forma de poder conocer a Dios, de poder conocer el mundo de los espíritus, de poder conocer la maravillosa obra de ese ser supremo llamado Dios. No nos conocemos. Y es tan corto el tiempo de vida que vivimos, y para colmo ni siquiera sabemos cuánto vamos a vivir. Ni siquiera sabemos eso. Porque unos viven 30, 40, otros 60, otros llegan a 80 años. Y algunos se atreven a hacerle frente con morfina, con tanta inyección y con tantas tonteras, aguantando el sufrimiento y llegar a los 100 años. Es tan corto el tiempo de vida, de una vida que tiene miles de millones de años de existencia. Es tan corta la existencia del ser humano en esta tierra, y no aprenderse a conocer. Eso sí, definitivamente es un problema. Es un problema. Porque podemos gritar a los cuatro vientos que conocemos a Dios, que conocemos a su Hijo Jesucristo, que conocemos su Espíritu Santo. Pero cuando nos preguntamos a nosotros mismos, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿O para dónde voy? No tenemos ni la más mínima respuesta. Y como no tenemos ni la más mínima respuesta, entonces atrevámonos a ser honestos con nosotros mismos, vernos en el espejo del Espíritu y decir, no me conozco, entonces no tengo derecho de reclamarle a Dios quién es Dios. Y ya si nos vamos un poco más allá de lo normal y comenzamos a ver el libro de los libros, que es la Biblia, que es el manual de Dios, y comenzamos a querer averiguar quién es Dios, pero ya dimos el paso fundamental de preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos nosotros. Y cuando empezamos a descubrirnos quiénes somos nosotros, entonces tenemos el derecho de agarrar el manual de Dios para averiguar quién es Dios. Pero sin aprendernos a conocer a nosotros, no tenemos derecho, ni el más mínimo derecho, de agarrar el manual de Dios para averiguar quién es Dios. Y por eso vemos tantas organizaciones religiosas, miles de organizaciones religiosas en todo el planeta, agarrando el manual de Dios, y como no se autoconocen, pervierten el manual de Dios y le dan otro sentido, se atreven a decir los muy blasfemas, aquí quiso decir Dios, en esto el Señor quiso decir. Y ahí nos damos cuenta que son tipos honestamente bastardos, que no se han aprendido ni siquiera a conocer a sí mismos ellos. Porque ¿quién les ha dado la autoridad de decir aquí quiso decir? O esto tal vez dice. Cuando la palabra de Dios, que es la Biblia, es así dijo el Señor. Así dice el Señor. Porque ese es el manual completo de Dios. Eso no se le puede quitar ni añadir. Entonces cuando ya nos aprendemos a autoconocer, entonces comenzamos a buscar el manual de Dios, que es la Biblia, para poder conocer a Dios. Vamos a ver unas pequeñas escrituras, vamos a hacer un pequeño síntesis bíblico. Vamos a tratar de ver el misterio de la Biblia, cómo el misterio de la Biblia lleva un solo resumen, que es revelar a Jesucristo. El personaje o los personajes que
no tienen la valentía, no tienen el carácter de comenzarse a estudiar ellos mismos, de comenzarse a analizar. Son bastardos que a cada rato cambian los textos bíblicos, a cada rato le añaden o le quitan, a cada rato le dan interpretaciones diferentes. Pero la Biblia es su propio intérprete. La Biblia no tiene interpretación de nada ni de nadie. La Biblia son los pensamientos de Dios expresados en letra para todo aquel que se atreve a autoconocerse para poder conocer a Dios. Comencemos con el libro de Génesis en el capítulo 3, verso 15. Acordémonos que la Biblia está dividida en dos partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento no aparece la palabra Jesucristo en ninguno de los versículos ni capítulos de ninguno de los libros del Antiguo Testamento. No lo vamos a encontrar. Pero sí vamos a encontrar a los profetas, a los hombres de Dios, a los ángeles y a los arcángeles, dando a conocer ese personaje que vendría después de todos ellos, para así convertir un Nuevo Testamento y tener un nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre que se le da a la humanidad que tiene el valor de poderse autoconocer, para tener el derecho de conocer a Dios a través de ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesucristo. En el capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿De quién está hablando ahí el ángel de Jehová? ¿Y con quién está hablando? El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el primer libro del Antiguo Testamento, el primer relato del personaje, o dando testimonio ese ángel del primer personaje que se encontrará en toda la Biblia, en toda. Si lo leemos más adelante, en el verso 14, dice Dios: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su simiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Aquí no quiso decir. Aquí no trató de decir. Aquí dice. Así dice el Señor. Vamos a empezar, como decimos, a estudiar el misterio de la vida, el misterio de la Biblia, que revela a Jesucristo. Si ya vemos en el libro de Salmo, en el libro de Salmos, en el capítulo 2, en el libro de Salmos, en el capítulo 2, verso 1 al 3, en el Salmo capítulo 2,
verso 1 al 3, y dice: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad. Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus conyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Veamos lo que dice el gran salmista. Sabemos que el libro de Salmos fue una inspiración de Dios a través de su rey que puso en la tierra, el gran rey David. Y nos damos cuenta cómo el gran rey David da a conocer ese personaje que aparece en el Génesis capítulo 3, verso 15. Si ya leemos el Salmo 2, del 7 al 9, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por heredad las gentes, y por posición tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos haz con vara de hierro, como con vaso de alfarero los desmenuzarás. No quiso decir, está diciendo quién es el personaje, amo y señor del universo, de la tierra y de todo lo que está. Sean potestades, sean ángeles, sean arcángeles. Si ya nos vamos al Salmo 19, del 1 al 2, el Salmo 19, del 1 al 2, y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él un día emite palabra y al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras, en ello puso tabernáculo para el sol. Si ya vemos el Salmo 72, el Salmo 72, del 1 al 2, dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará tu pueblo con justicia y tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo. Y luego leemos en el mismo capítulo 8:11, en el mismo capítulo 72, verso 8 al 11. Y dominará de mar a mar, desde el río hasta los cabos de la tierra. Delante de él se postrarán los etíopes, y sus enemigos lamentarán y lamerán la tierra. Los reyes de Tarsi y los de islas traerán presentes. Los reyes de Sheba y de Seba ofrecerán dones. Sabemos en el Nuevo Testamento quién nació en un pesebre, quién fue y quiénes fueron los que llegaron a visitarlo. Pero aquí el gran salmista, en el Antiguo Testamento, cuando no había sido revelado el nombre de Jesucristo, el gran salmista, por revelación de Dios,
ya estaba hablando de ese personaje. En el Salmo 110, capítulo 1, en el Salmo 110, capítulo 1 dice: hay de los que establecen leyes injustas y determinando prescriben tiranía, por apartar del juicio a los pobres y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, por despojar las viudas y robar a los huérfanos. Y si ya vemos en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13, en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13 al 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéndole llegar delante de él, y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Vemos al gran profeta Daniel no hablando de Jesucristo en carne, sino que ya el Jesucristo glorificado, ya después que se fue del planeta Tierra. Si nos damos cuenta, ya en el libro de Isaías, en el libro de Isaías 9, versos 6 al 7, ¿qué es lo que dice el gran Isaías? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Si nos damos cuenta, ya en el Nuevo Testamento sabemos quién es ese niño, de quién está hablando el gran profeta Isaías. Veamos lo que dice también Isaías 43, verso 7. Isaías 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los crié, los formé y los hice. Vuelvo a recalcar, estamos leyendo escrituras de los profetas del Antiguo Testamento, cuando no teníamos un nombre revelado a la humanidad, no teníamos el nombre de Jesucristo, pero que estos profetas por revelación sabían que ese personaje vendría a la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié. Acordémonos que Isaías no crió a nadie, ni creó a nadie. Isaías no era Dios, era un profeta. Un profeta que por medio de la revelación estaba viendo al personaje que vendría después. Y con esa revelación habla de ese hijo, de Dios que vendría. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los hice.
Y si nos damos cuenta, en el mismo capítulo, en el 21 al 25, dice: este pueblo cree para mí, mis alabanzas publicará, y no me invocaste a mí, oh Jacob, antes de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con presente, ni te hice fatigar con perfume. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Antes me hiciste servir en tus pecados, me has fatigado con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Sabemos de quién está hablando Isaías. Sabemos quién es el único que puede borrar, salvar y purificar y llevarnos a la gloria del Padre. Lo sabemos muy bien. Sabemos de quién está hablando Isaías. Isaías 45, 23. Isaías 45, 23. Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. Sabemos quién es el que se sienta en el gran trono de David. Sabemos quién es el que se sienta en el trono de su Padre. Sabemos quién es el Cordero. Sabemos de quién está hablando Isaías. Isaías 53, 4, 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Benditos los profetas del Antiguo Testamento, que sin ver al Cordero, sin tener el nombre del Cordero, ellos ya podían ver, por la gracia de Dios, lo que estaría pasando en el Nuevo Testamento. Vemos ya en el Nuevo Testamento al personaje que desde el libro de Génesis hasta Malaquía se dedicaron esos profetas, sacerdotes, sabios, eruditos, sin conocerlo y sin conocer su nombre, a hablar de él. Pero ya vemos a este personaje por el cual todo el Antiguo Testamento vivió y murió, por él y para él. Lo vemos en la escena ya. En San Mateo, en el capítulo 5, verso 16 al 18. En San Mateo 5, del 16 al 18. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Acuérdense que aquí ya está nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, hablando. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas
las cosas sean hechas. El Señor Jesucristo ya dando testimonio de lo que los profetas del Antiguo Testamento habían hablado y habían dado en referencia de ese personaje. Ya ese personaje, Dios hecho hombre. Los del Antiguo Testamento no lo conocieron, no conocieron su nombre. Los del Nuevo Testamento, algunos sí lo conocieron y conocieron su nombre, ya un nombre revelado. Si los del Antiguo Testamento no conocían su nombre, pero dieron su vida por ese personaje que tendría un nombre para la humanidad, en el Antiguo Testamento no tenían un nombre, en el cual la humanidad pudiera ser salva, no tenían un nombre. Y por eso es que la ley fue diseñada para que la humanidad pudiera tener sacrificios de machos cabríos, de animales, y pudieran una vez al año ser purificados, ser lavados, ser justificados. Y toda la ley fue cumplida para que la humanidad, a través de la enseñanza de los sacerdotes, conforme al orden levítico, conforme a la descendencia arónica, por medio de esa enseñanza, estos personajes o estos grupos o estos pueblos o estas naciones pudieran una vez al año estar limpios de pecados. Y en ese año, si ellos morían, ellos llegaban puros y sin mancha ante la presencia de Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento, teniendo el nombre revelado, que es sobre todo nombre, ahí sí, la humanidad completa, a través de ese nombre, puede purificarse, lavarse, justificarse y llegar ante la presencia del trono del Padre y vivir eternamente con Él. Ya no bajo la ley levítica, ya no bajo la guianza arónica, ya no bajo la ley, sino por medio de la gracia. Y nos damos cuenta, ya en el libro de Lucas, capítulo 1, del 31 al 33, vemos cómo el ángel revela el nombre. No fue un nombre puesto ni por María, ni por mucho menos José, ni por los sacerdotes bajo la guianza del orden de la ley levítica, ni bajo la línea sacerdotal de Aarón, sino por el ángel de Jehová. He aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Después de este cuadro, hoy tenemos un nombre. Hoy tenemos un nombre. Veamos lo que dice San Juan, capítulo 1, verso 1. Acordémonos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 personajes que dan testimonio y relato
de la presencia del Señor Jesucristo en la tierra. El libro de Juan es un libro que también entre los 4 evangelios dan testimonio de la presencia del Señor Jesucristo en la tierra. San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién habla Juan? Sabemos que está hablando del amo y Señor del universo. ¿Cómo conocemos siendo mortales nosotros al amo y Señor del universo? Él en su infinita misericordia nos dio a sí mismo un cuerpo para que lo pudiéramos ver en esta tierra, llamado Jesús. Y nos dio un nombre para que pudiéramos confesar el nombre de Dios a través de su Hijo, Jesús, llamado el Cristo. Y vemos siempre en el mismo libro de San Juan, siempre en el mismo capítulo 1, verso 29 al 34, donde dice: el siguiente día, ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí. Acordémonos que este Juan que aparece en el capítulo 29 no es el Juan que está narrando esto. Juan, el teólogo, o Juan el discípulo amado, es el libro de San Juan. Pero este Juan que está narrando Juan es Juan el Bautista. No lo vayamos a confundir. Al siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije: tras de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien viere descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Si ya nos damos cuenta, cuando ya dejamos los 4 evangelios, cuando ya vemos los 4 personajes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablando, y todavía Juan en el capítulo 5, verso 25 al 27, Juan el discípulo amado, Juan el teólogo, Juan el que tuvo la revelación de la segunda venida del Señor, el que habló del cumplimiento de todas las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Juan el que vio el milenio, Juan el que vio la eternidad. Juan en el capítulo 5, verso 25 al 27 dice: de cierto os digo, vendrá la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo,
así dio también al Hijo, que tuviese vida en sí mismo, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Sabemos que nuestra mente es tan finita, nuestra mente es tan pequeña, nuestra mente es tan demasiadamente incalculable de pequeña para poder hablar o poder tener el atrevimiento de hablar de Dios o mucho menos conocerlo. Pero la gracia del Señor Jesucristo, a través de su nombre, a través de su Espíritu Santo, ahí sí podemos hablar con Dios, podemos caminar con Dios, podemos transportarnos en esta vida que tenemos, lo podemos hacer cuando aprendemos a autoconocernos. No por decretos religiosos o por enseñanzas pastorales, sino porque nos hemos aprendido a autoconocer para conocer a Dios. Ya en el libro, siempre en el libro de Juan, acordémonos quién es Juan, capítulo 17, Juan, capítulo 17, verso 21 al 26. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Nota muy importante. Estoy citando el libro de Juan, pero quien está hablando en el libro de Juan no es Juan, es nuestro amado Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la construcción del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y yo les he manifestado tu nombre, y manifestaréselos aún una vez, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Cuando nos aprendemos a autoconocer, entonces tenemos el derecho de agarrar el manual de Dios para poder conocer a Dios a través del único Hijo de Dios, unigénito, porque Dios a sí mismo se hizo hijo para que el humano pudiera conocer a Dios. ¿Qué es lo que dice mi amado Señor Jesucristo? El mundo no te conoce, pero yo te conozco. El mundo no sabe tu nombre, pero yo les he dado, les he revelado tu nombre. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de Jesucristo.
¿Cómo conocemos el nombre de Dios? A través del nombre de Jesucristo. Si ya nos damos cuenta, cuando los 4 evangelios dan testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, y luego Él vuelve a ser lo que fue, Dios. Él vuelve a ser lo que fue, Dios. Pero la humanidad no se transformó. La humanidad no fue raptada. Entonces Él, en su infinita misericordia, nos dice: no los dejaré solos. Les dejaré el Espíritu que estuvo conmigo aquí en la tierra. El Espíritu Santo estará con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin del mundo, hasta el fin de sus días. No los dejaré solos. Vemos ya, después de los 4 evangelios, el maravilloso Espíritu Santo. El maravilloso Espíritu Santo, que antes de ser Jesucristo fue el ángel del pacto que estuvo con todos los profetas, reyes, sabios de la tierra del Antiguo Testamento. Luego ese ángel del pacto que estuvo con todos los profetas del Antiguo Testamento, antes de ser el ángel del pacto, era Dios, era Elohim, era Jehová, era Melquisedec, era Dios. Pero ese Dios, hecho hombre para la humanidad, llamado Jesucristo, y parte, Él todavía en su misericordia nos deja su Espíritu Santo, para que sigamos a través del Espíritu Santo estar con Dios. Y vemos ya el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo 4, versos 5 al 12, donde dice: y aconteció al día siguiente. Acuérdense, aquí ya no está nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo. Ya no está nuestro amado Señor Jesucristo humanamente hablando, pero sí su Espíritu Santo. Y fue en esa misma etapa de acontecimiento en donde estuvieron los 4 grandes hombres maravillosos que conforman los primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y dice en el capítulo 4, verso 5 al 12: y aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos, y los ancianos, y los escribas, y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues ¿qué somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo? De qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la
piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí ya vemos al Espíritu Santo, de nuestro amado Señor Jesucristo, hablando por medio de estos nuevos guerreros, ya no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Los guerreros, profetas del Antiguo Testamento, hablaban y enseñaban de ese personaje que vendría. Vino y se fue, pero nos dejó su Espíritu Santo. Y vemos ya aquí a estos personajes hablando de la obra de ese Espíritu Santo. Y luego ya vemos que eso fue la cuna. El libro de los Hechos fue la cuna del principio de una nueva obra maravillosa del Siloé, de Elohim, de Melquisedec, del gran yo soy, de Jesucristo en Espíritu Santo. Y de ese comienzo de esa obra surge y nace el gran personaje llamado Pablo. Y comienza esa obra ministerial nuestro gran amigo, hermano, Pablo. Y vemos en el libro de Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5. Verso 1. Como este personaje que se levanta ya bajo la guianza del Espíritu Santo a comenzar a hablar de la obra del Espíritu Santo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún, nos gloriaremos o nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Tenemos un nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu Santo. Y vemos cómo ya estos personajes, después que nuestro amado Señor Jesucristo se va de donde vino y nos deja su Espíritu Santo, vemos ya la obra del Espíritu Santo, sin quitar lo único que la humanidad tiene para llegar a la eternidad, que es el nombre del Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si ya vemos Romanos 8, 28 al 30, dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. ¿Cuál es la función del ser humano? El ser humano, cuando no se ha aprendido a autoconocer, recibe cualquier cuento, cualquier fábula, cualquier leyenda. Cualquier personaje que muere lo convierten en ídolo. Y le meten el nombre de ese ídolo a la mente y al inconsciente de la persona. Para convertir y para convertirse en lo más vulgar y depravado que hay, que es dejar a un lado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando nos aprendemos o nos aprendamos a conocer, sabemos que nuestra vida es tan corta en la tierra que hay una sola misión por la cual todos los profetas, apóstoles, santos y todos los que conforman la historia universal de la Biblia fueron torturados, masacrados, quemados. Fueron muertos de la peor manera. Pero ellos hicieron una sola cosa: defender el nombre que es sobre todo nombre. Cuando nos autoaprendamos a conocer, podremos defender el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque me aprendo a conocer, me aprendo a autoconocer, y entonces tengo el derecho de agarrar el manual de Dios, que es la Biblia, para conocerlo a Él. Y cuando ya tengo el manual de Dios, que es la Biblia, a esta no se le puede quitar ni añadir. Esta es, así dice el Señor. Y como así dice el Señor, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo en el nombre del Señor Jesucristo, es así dice el Señor. Porque nos hemos aprendido a autoconocer. Y no nos manipulan, no nos controlan, no nos meten cuentos ni fábulas que no estén de acuerdo con así dice el Señor, que es la palabra bíblica. Si ya vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 10, del 4 al 13, en el libro de Romanos, capítulo 10, del 4 al 13, dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque Moisés describe la justicia que es por ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ella. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud.
porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Con el autoconocimiento y con el manual de Dios, podemos invocar el nombre del Señor Jesucristo hasta el último aliento de vida, hasta el último. Y como nos autoconocemos, estamos dispuestos a defenderlo. No importa qué poder, autoridad, qué dominio o potestad pueda tener una secta, una religión o un imperio. Atrévanse a cambiar el nombre del Señor Jesucristo y hallarán resistencia de todo aquel que se ha aprendido a conocer. Y el que se ha aprendido a conocer está dispuesto hasta la muerte a defender el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme a la virtud de Dios, que Dios ministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, el cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Amén. Y si ya vemos la revelación, el libro de revelación, el libro del Apocalipsis, y comenzamos con el capítulo 1, versos 5 al 6. El libro del Apocalipsis, capítulo 1, versos 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Amén. Apocalipsis 4, 8 al 11. Apocalipsis 4, 8, verso 8 al 11. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, Santo
el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante de él, que estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y la virtud, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen y ser y fueron creadas. Y nos damos cuenta, ya en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, ¿de quién se está hablando ahí? Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 14. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Dicen los que estudian la ciencia, los eruditos, los que estudian la teología, los que estudian esa teología sistemática, que los 4 animales son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 24 ancianos son los 24 reyes que se sientan para gobernar en el reino milenial a la humanidad. De esos 24 son 12, que son los 12 hijos de Jacobo, que también representan las 12 tribus de Israel, o los 144,000 que están preparados para ser llamados y sellados. Y los otros 12 son los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Acordémonos que de esos 12 apóstoles está el gran Pablo. El gran Pablo. 12 apóstoles, 12 patriarcas, que hacen los 24 reyes que Dios los tiene para gobernar el planeta Tierra. Y dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Terminando el libro del Apocalipsis ahora, haciendo este pequeño resumen sistemático de toda la Biblia.
Veamos con qué termina este maravilloso libro llamado Biblia. ¿Con qué termina? Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Veamos con qué termina. Verso 17 al 21. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo, en breve, amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. ¿Quién está hablando? Vean lo que dice Juan. Vean lo que dice Juan en el 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sea así, dice Juan. Reconfirma. Ciertamente sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Cuando nos aprendamos a conocer, entonces tenemos derecho a agarrar el manual de Dios, que es la Biblia, a estudiarla y aprender a saber que es así dijo el Señor, así dice el Señor y así hará el Señor, porque a esto no se le puede quitar ni añadir, ni mucho menos permitir, cuando nos hemos aprendido a autoconocer, permitir que bastardos, buenos para nada, le añaden o le quiten al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Abraham, por la oportunidad que me concedes de poder hablar y poder hacer un pequeño resumen de lo que es este libro, que es el Manual de Dios.